Buena gente, vamos a hablar en este momento de cuestiones atinentes a los guionistas, los guiones, su representación y valores a pagar por cada utilización de guión. Los autores de guiones, de libretos, de todo tipo de obras literarias destinadas al teatro, al cine, la televisión, la radiofonía y otras formas de difusión y de exhibición. O sea que hay que adicionar las obras que están destinadas directa o exclusivamente a formatos informáticos. Y cuando hablamos de teatro o de cine o de televisión, también estamos hablando de danzas y de ópera y de ficción y de documental, o sea, todo aquello que se sostiene inicialmente sobre la escritura de un texto literario con la conformación adecuada a cada una de estas interpretaciones dramáticas desde lo literario. Los autores, todos estos autores, con experiencia, con menos práctica, recientes, novatos, están representados en la Argentina por argentores. En cada uno de los países las asociaciones pertinentes tienen sus propios nombres, sus propias siglas. Se llama así en la Argentina. Lo que coaliga a todas es exactamente el mismo basamento. Y cada una de estas, correspondientes a las distintas naciones, a su vez son representadas por convenios que están firmados por las sociedades nacionales en las que sus obras se plasman, se compran los derechos, para ser usadas en otros lados. Estas organizaciones sociales trabajan en conjunto, se representan mutuamente. O sea, por un lado, Argentores, como cada una de las demás, representa a los autores, y si los autores ya fallecieron, a los derechohabientes, recuerdan, los herederos, y también y simultáneamente a los intereses de las sociedades autorales no nacionales, las extranjeras, que en sus países a su vez representan a los autores y a los derechohabientes. ¿Ok? Entonces, Argentores percibe en todo el territorio del país los derechos patrimoniales del autor por la utilización de sus obras. Y a su vez, está mal decir a su vez, y simultáneamente también participa de la protección de los derechos morales de los autores. O sea, lo que les corresponde por la venta de derechos, la cesión parcial de derechos, la utilización de sus obras para distintas representaciones dramáticas. Lo digo así porque si bien vamos a ir entubándonos hacia las cinematografías, es necesario insistir en que estas asociaciones de autores de obras literarias destinadas a distintas cosas
no son exclusivas, valga la redundancia, de lo cinematográfico o audiovisual en general. ¿Bien? Entonces, una cosa muy práctica, pero muy práctica, muy adecuada, que permite el control, que no se le escape a nadie, es que todos los pagos por lo que provengan tienen que hacerse en la asociación, en Argentores, en la sociedad representativa de los autores. De modo que hay una certeza de que los cobros se van a realizar, de que el dinero va a estar depositado, de que la asociación va a entregar normalmente, formalmente, organizadamente a los autores o a los herederos, o derivará a las sociedades de autores de otros países, como decíamos recién, va a ingresar, los va a depositar, los va a chequear, los va a controlar, va a exigir si hay faltas o si hay fallas y va a pagar normalmente. Es un sistema administrativo que además tiene un sustento lógico y ético. Es muy práctico, realmente. Entonces, con el mismo criterio, pero destinados a cuestiones importantes como la paternidad de la obra, la presencia de los nombres de los autores en los folletos, en los libros de prensa, en los afiches, en los títulos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no sea mal utilizada la obra original, que los acuerdos por adaptaciones se cumplan estrictamente y demás, pasan directamente por la asociación y los va chequeando. Y si está todo bien, somos todos felices. Y si hay algún error, alguna falla, algún cálculo mal hecho, alguna picardía, Argentores lo va a pescar. No es la única asociación que funciona así, no es la única, es de la que estamos hablando ahora y es bueno que lo tengan en cuenta porque a lo mejor van a escribir guiones, a lo mejor hay entre ustedes personas que quieren dedicarse a ser guionistas. Eh, no es una cosa fácil, no lo digo en cuanto a tener capacidad, talento y conocimientos para escribir guiones, sino, miren, tengo que decirles algo que es bastante usual en nuestras cinematografías, no tanto en televisión, de ninguna manera, pero para lo que es el cine, ya es crónico. Y es que la mayoría de los directores escriben sus propios guiones o son co-guionistas. Entonces, aquel que trabaja solamente de guionista no está en una situación, hablo de la generalidad, no está en una situación cómoda, en el sentido de que tiene que esforzarse por conseguir que algún productor, que alguna productora, que un director productor se interese por lo que ha elaborado o lo que tiene en mente y a media elaboración y lo quiere terminar, que se interese a alguien que no ha participado
como un director en la escritura del guión o que no lo ha pedido particularmente como un productor para posteriormente poder producirlo, si se dan las cosas, etcétera, bla, bla, bla. La cuestión es, muchachos, que sí hay guionistas que son convocados para escribir guiones. Nombres que son conocidos y que se lo han ganado y que son valiosísimos, pero son una minoría. Jorge Goldenberg, Graciela Maglie, Ricardo Piglia, que ya falleció, están o estuvieron, ya que hablé de una persona que falleció, José Pablo Feynman, filósofo espectacular y autor de muchos guiones y de muchos libros que se han transformado en guiones con su participación o porque alguien se los pidió, no porque José Pablo originalmente hubiera tenido la intención, como fuera. Hay nombres de personas que sí son guionistas que pueden vivir de su profesión. No son la mayoría. Esta es nuestra situación. No es imposible que si se dedican por deseo, por empuje, por vocación a la escritura de guiones, no tengan suerte. No estoy diciendo eso, puede ser. Sí aviso que dadas las circunstancias y el sistema, no es fácil. Entonces, si es más fácil en televisión hacerse un lugar, en teatro, bueno, la competencia no solamente es con las obras nuevas, sino con que hay cantidades, enormes cantidades de obras teatrales que están preparadas desde antes de Shakespeare. Miren, las cosas no vienen regaladas. Ustedes lo que tienen que hacer es conocer de qué se trata para poder encontrar sus propios caminos y buscar las mejores personas para que les aconsejen. Es todo lo que les voy a decir respecto a esto. Entonces sigamos, por favor, para no derivarnos demasiado. Resulta que los guiones de largometraje están tabulados, digamos. Hay valores que se fijan, lo mismo que con los salarios de técnicos que hemos hablado, y ya vamos a hablar de otras cuestiones. Fíjense lo que están leyendo. Que Argentores calculó históricamente el 5% de cada presupuesto en el segmento bajo la línea, y que la referencia era el costo medio de largometraje que el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, año a año va mensurando y actualizando. Pero resulta que estamos en... A ver, olviden, estoy por decirles algo que casi se me olvida. Les recuerdo que bajo la línea son todos los valores que son razonablemente fijos, que tal como les decía en otro momento, bajo la línea está el costo del equipamiento de imagen y sonido. Y a la cámara y al propietario de la cámara y de las luces y demás no les cambia nada lo que tienen pautado si delante de la cámara está uno o un grupo de actores famosísimos internacionales o un desconocido total. La cámara funciona igual. Entonces, esos son los valores bajo la línea. Sobre la línea estaría el actor famosísimo y el actor que es conocido en su territorio o no es conocido en lo más mínimo, pero está delante de la cámara.
Entonces ahí hay variaciones. Eh, ¿Y qué es lo que nos está sucediendo en este preciso momento? En este momento estamos por cuestiones que se dan normalmente en esta era, en esta instancia del mundo en la que nos ha tocado nacer y estamos viviendo. Que el mundo está muy jovencito, muy, muy jovencito. No nos damos cuenta, pero estamos al principio de la historia de la humanidad. Ahora, en serio se los digo. Ahora bien, ¿qué pasa con el 5% ese que la Asociación Argentores se ha esforzado tanto a lo largo de todos los años desde su fundación para sostener? Miren, hay una cosa que es bastante, a ver, ¿cómo decirlo con elegancia? Los presupuestos son documentos bastante secretos. Una parte se comparte y otra parte no se le dice a nadie. ¿Cuánto cobró tal actor extranjero cuando vino a filmar una película argentina? Nadie lo saben los que le pagaron. ¿Cuánto cobró Madonna? Está bien, no era una producción absolutamente nacional, era una coproducción y eran servicios. Pero ¿alguien sabe cuánto cobró esta chica? Por lo menos acá no, no lo sabemos. En una elaboración presupuestaria de las partes que no se comparten, sale como verso. Entonces es factible que determinada productora tenga integrado en el presupuesto algunos costos que sabe que va a tener que pagar, pero que no se pueden publicar. ¿Y qué es lo que no se puede publicar en el sentido de hacer que otros participen más allá de un núcleo reducido? Y cuando están colocando en su listado y elaboración de costos, estas cosas horribles que pasan en muchas sociedades y en muchos momentos, como para que esto se acelere o para conseguir tal cosa, hay que pagarle a tal individuo, a tal sujeto, unos pesos como para que se compre, en fin, que viaje en taxi, que compre unos caramelos, unos chicles. Coima se llama eso, gente acá. Eso es ilegal, es fraudulento, pero si cuesta, pudiera ser que alguien lo ponga en su presupuesto de cabecera, para no olvidarse. Fulano de tal tanta plata. Miren, es un ejemplo, si quieren, grotesco, pero no es insensato. Entonces, hay cosas que son totalmente legítimas y legales y otras que pueden no serlos, pero que están valuados en dinero. De modo tal que no se dice, no se muestra, este es mi presupuesto y te juro, te lo recontrajuro, te prometo que me caiga muerto si no es así, que esto es verdadero. Es verdadero en parte. Y de esa parte además tenemos que decir de nuevo que no se hace un solo presupuesto. Supongamos que no tuviéramos que fuéramos productores. Supongámoslo. Y que no tuviéramos nada que ocultar. O que pudiéramos hacer un presupuesto sin mostrar esas cosas. Hacemos uno que está muy bien y después hacemos otro con ajustes y después hacemos un tercero donde agregamos modificaciones, hacemos cambios, hasta que llegamos al definitivo que de todas maneras
puede llegar a tener algunas variaciones no importantes. ¿Cuál sería aquel del cual se puede calcular históricamente el 5% del presupuesto en esas condiciones? Es muy laxo. O sea, por un lado está lo que está escrito, las guías de cada entidad, como en este caso, y por otra la realidad. O sea que este tema del 5% tómenlo a título informativo, más o menos se han acomodado, se han acercado, pero es por lo menos opinable. Bien, ahora, ¿qué pasa con el costo medio del largometraje que estipula el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales? No hay que extenderse, están recién en segundo año. Ese costo medio es una base sobre una película que tiene, digamos, medio, que es mediana, la que están trabajando en esta temporada, es mediana en cuanto a la producción, pero de ninguna manera en cuanto a los costos. De ninguna manera. Pero en cuanto a la producción es una película media. Para el instituto es una película grande. Una película media es más gobernable, más accesible en términos dinerarios y de organización. Digo esto a los efectos de entender cuáles son los cálculos del instituto, no lo que correspondería. Entonces, ¿cuál es nuestra situación? Nuestra situación es mundial. Es que además de los vaivenes, de las variaciones, del recalentamiento global y de las variaciones de las monedas duras y demás, la verdad es que entramos en una pandemia y la pandemia afectó absolutamente todas las actividades y todos los sistemas económicos y todas las actividades sociales y culturales de todo el planeta. No es broma. ¿Y con esto qué pasó? Que resulta que la última actualización del costo medio de un largometraje fue en septiembre del año 2019 y estamos en el 2021. Ya han visto ustedes cómo se van actualizando los salarios. ¿Y los salarios cómo se actualizan? Bueno, en algunos casos, como ya les he contado, de un modo inusual, y en otro por la vía de las paritarias entre los sindicatos y los empresarios, con el contralor de los organismos del Estado, del Ministerio de Trabajo. Pero resulta que está detenido en 25 millones de pesos el costo medio para película de largometraje desde el 7 de septiembre de 2019. Y ha pasado este tiempo. Entonces, Argentores, la asociación, su consejo directivo, ha decidido actualizar los montos a partir del 1 de noviembre del año en curso en base orientados hacia esos otros parámetros. Las paritarias en los sindicatos de la industria, las evoluciones y oscilaciones inflacionarias, esas cosas que vemos por nuestros trabajos, por nuestras profesiones, por nuestros oficios, por los de nuestros familiares, allegados, conocidos, porque salen en el diario, y porque tenemos que pagar el boleto del
del colectivo, comprar alimentos, pagar los servicios, y entonces, gente, son referencias de orden económico que también en este caso la asociación y sus especialistas ha tenido en cuenta para aquellos valores que quedaron detenidos en el año 2019, duplicarlos, y lo han hecho de un modo escalonado porque todavía la cosa está indecisa, digamos. Y está indecisa de modo que no han podido establecer un mínimo, sino un cálculo por sectores. Y ese cálculo orientativo, que no es exhaustivo, no es final, no es determinante, es el siguiente, es el que tienen en pantalla. Si una producción de largometraje es de 60 millones de pesos o más, entonces al guionista le corresponderían 3 millones de pesos. Y una cosa, lo que se acuerde es lo mismo si hay un guionista o si hay dos guionistas que hacen el mismo guión. Se arreglarán ellos para repartirlos. No se está, no, si son dos guionistas son 6 millones. No es así. Entonces, 60 millones del valor de la producción, del presupuesto total, del cual toman un cálculo bajo la línea, bueno, entonces estarían alrededor de 3 millones lo que debería cobrar por por la escritura o por los derechos de su guión el escritor. No prende. Prendió. Y así ponen, si es entre 50 millones y 60 millones, 2.500.000. Y así sucesivamente, dos más, 40 millones, 2 millones, 30 millones, 1.500.000. Y agregan el valor, el valor que quedó detenido del costo medio de un largometraje del instituto en 2019, como reconociendo en este valor 1.250.000 para el autor del guión, tal como estaba planteado hace 2 años en reconocimiento a producciones que notoriamente tienen pocos recursos. Notoriamente. Una cuestión que quiero remarcarles respecto a esto. Por un lado, un reconocimiento como y al mismo tiempo decir, miren, nos damos cuenta de que están un poco pobres, pero pagar tienen que pagar igual. El trabajo debe ser remunerado, las obras que se realizan tienen valor. Cuando el escritor de una telenovela para la tele o de un largometraje para Marcelo Piñeiro, digamos, que nunca, Marcelo no roba cuando produce sus propias películas o cuando coproduce, no es ningún tramposo. Y tampoco hace películas baratas. Pero bueno, lo que está diciendo es, este caballero, esta señora, cuando va a comprar algo, se lo cobran igual que a cualquiera.
Entonces, vos querés hacer películas en una situación de apremio, de angustia, te mueve la voluntad, te mueve el deseo, el entusiasmo, la vocación. En el supermercado te van a cobrar lo mismo. O sea, que toda esa cosa sensible, entusiástica por hacer películas de todas maneras, bueno, los demás también tienen que vivir, todos tienen que vivir. Lo que hacemos es decir, entendemos que estás con una producción un poco humilde, que tenés pocos recursos. Bueno, por esta temporada y hasta que, presten atención muchachos, y hasta que se estabilice y la dirección del instituto vuelva a poner un costo medio adecuado y actualizado, esto es orientativo. ¿Eh? Esto es orientativo. Y la película que están haciendo este año, como práctica, costó mucho más que 60 millones de pesos. Porque fue una coproducción importante, por distintos motivos. Costó mucho más. ¿Sí? Una cuestión que me importa, que no se ha resuelto y que la tienen en pantalla, escrito con la letra oblicua. Con respecto a los documentales, voy a leérselos aunque lo tienen en pantallas. Dice: quedan incluidos los documentales en aquellos casos en los que el presupuesto se inscriba en los rasgos de producción similares a la ficción. Rangos de producción. Todo lo que se necesita para una producción, los niveles de producción, la envergadura, asimilan lo mejor que pueden, similares a la ficción. Pero, y esta es la parte importante, dada la gran variedad existentes en los montos de presupuesto, se fija un mínimo de 260.000 pesos. 260.000 pesos para el guionista, estimado sobre un presupuesto de 5.200.000. Miren, acá, para largos hasta de ficción o documentales, pero reconociendo los que tienen pocos recursos, el mínimo quedó, el medio quedó en 25 millones. Entonces, ¿qué pasa acá con el tema de los documentales? Es algo que no se resuelve, y que parece que es muy difícil de abordar y que también es injusto. Es como que el documentalista es un soñador que sale con una cámara y hace lo que puede, y hacer documentales es difícil y lleva mucho tiempo y es maravilloso y hay una variedad enorme. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasan los años, y aunque se reconocen esos valores y se evoluciona en el documental y se exhiben documentales y hay festivales importantísimos y premios enormes sobre documentales, a la hora de hablar de plata parece que siguen siendo los documentalistas unas personas que viven de otra cosa o quieren vivir de otra cosa y no les importa y que hacen documentales por vocación. Y entonces este tipo de diferencias se sostienen y son bastante injustas. No, no son bastante injustas, son muy injustas. Son muy injustas. Conózcanlas, conózcanlas. En algún punto queda esto bogando, que también es una actualización con respecto a años anteriores, y no estoy acusando a Argentores, estoy planteando una situación real que se replica en distintas cuestiones.
¿Qué va a ser? Cortamos un cachito aquí la grabación y retomamos con otra cosa.